Descubierto. El increíble secreto que transformará el 95% de tus problemas de forma conmovedora. Alejandro miraba por la ventana de su pequeña aula y se perdía en sueños lejanos. En su mente adolescente aún resonaba el eco de su ambición, ser un científico. Pero la realidad cotidiana lo mantenía anclado. Con 38 años, la vida había tomado un rumbo que no había deseado. Sus sueños se desdibujaban como una acuarela bajo la lluvia. Su madre, con su rostro cansado y su esfuerzo inquebrantable, lo observaba desde lo profundo de su memoria. Una mirada que lo empujaba hacia adelante, pero que también lo ahogaba con la presión de honrar su sacrificio. Ante sus estudiantes sonreía, tantas veces forzado, ocultando su desasosiego. Al revisar el viejo desván de su abuela un día, su mundo dio un giro inesperado. Una carta amarillenta, escondida entre trastos olvidados, reveló un legado familiar de investigadores, un don que había sido olvidado. Aquello despertó en él una chispa que creía extinta. En medio de un torbellino de emociones, Alejandro comenzó a soñar nuevamente. La imagen de sus experimentos pasaba ante sus ojos, como una película que pulsaba con esperanza. Pero el escepticismo de su comunidad lo envolvía como una sombra pesada. ¿Qué dirán?, se preguntaba, mientras las dudas comenzaban a hacerse un eco en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, en su camino hacia el redescubrimiento, Laura apareció como un faro de esperanza. Joven investigadora, veraz y determinada, se convirtió en su mentora. Juntos, comenzaron a desafiar las normas establecidas, a empujar los límites del conocimiento, explorando conceptos que parecían inalcanzables. La complicidad entre ellos creció, alimentada por debates apasionados e intensos, donde la química de sus miradas fue más allá del plano académico. Pero la incomprensión de sus colegas se hacía palpable, y a Alejandro lo veían como un intruso. Un dilema se dibujaba en su mente, un dilema que lo consumía. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un sueño que muchos consideran irrealizable?, se preguntaba una y otra vez. Ante la mirada cansada de su madre y la carga de los problemas económicos que siempre acechaban, el dilema se tornaba casi insoportable. Con el día de la competencia acercándose, la presión lo envolvía. El eco de su corazón resonaba en su mente. Seguir el camino incierto de sus sueños o buscar la estabilidad que todos deseaban para él. La multitud lo evaluaba, las voces susurraban y la inseguridad se asomaba como un ladrón en la noche. En ese instante crucial, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros.
Ante la mirada atenta del jurado y sus colegas, se preguntó si realmente el camino del conocimiento era el que debía seguir. El dilema lo desgarraba, apretando su pecho con una fuerza casi física. ¿Podría reconciliar sus deseos con su identidad sin traicionar a su familia ni a sí mismo? Justo antes de abordar el escenario, una revelación surge en su mente como un grito. Su legado no se trataba solo de su éxito personal, sino de honrar cada sacrificio. El reloj marcaba el tiempo, y el momento de la verdad se acercaba. Nadie sabría el asombroso secreto que llevaba consigo. El aire se volvió denso cuando Alejandro subió al escenario. La luz brillaba sobre él, iluminando su figura temblorosa en un mar de rostros expectantes. En su mente, las preguntas circulaban como aves atrapadas en una jaula. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Y si decepciono a todos? Sin embargo, bajo esa presión, algo nuevo comenzó a surgir. La visión de la carta que había encontrado en el desván de su abuela le recordaba su razón de estar allí. Recordó las palabras escritas hace décadas, un legado que debía preservar. El jurado lo miraba con seriedad, pero Alejandro sintió dentro de sí una mezcla de nerviosismo y determinación. Mientras se disponía a presentar su investigación, se dio cuenta de que esa no solo era una oportunidad para compartir su trabajo, sino también una prueba de su valentía. La mirada de Laura, desde la audiencia, se convirtió en su ancla. Ella estaba a su lado, impulsándolo, un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. La presentación comenzó. Sus manos temblaban al pasar las diapositivas, cada una reflejando meses de trabajo arduo, experiencias y noches sin dormir. Pero en cada gráfico y cada dato había algo más profundo, su crecimiento personal, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Cada palabra que pronunciaba era un desafío a sus propios miedos, una reivindicación de su pasión por la ciencia. Su voz cobró fuerza, el entusiasmo comenzó a fluir y se sintió como un torrente de energía mientras compartía su descubrimiento, un avance que podría cambiar el rumbo de sus investigaciones. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. A medida que la presentación avanzaba, se daba cuenta de las caras de sus colegas en la audiencia, algunas de ellas llenas de escepticismo. La presión volvió a apretar su pecho, pero hubo un momento en que escuchó un susurro en su mente. Esto no es solo por ellos, es por ti, por tu madre, por el legado que llevas en el corazón. En ese instante, su verdadero motor se activó. La comunidad que lo rodeaba podía pensar lo que quisiera, pero eso ya no le importaba. Se dejó llevar por la escena, proyectando no solo su trabajo, sino su esencia misma. Al término de la presentación, Alejandro no supo si los aplausos provenientes del jurado eran sinceros o un mero formalismo social. Pero ahí estaba él, con su espíritu renovado. La sensación de haber confrontado sus miedos se convirtió en una euforia indescriptible. El camino, aunque incierto, ya no parecía tan aterrador. Se dio cuenta de que realmente se había liberado de las cadenas de la opinión ajena. Después de la competencia, Alejandro se reunió con Laura en una pequeña cafetería, buscando la calidez de una conversación sincera. ¿Crees que lo hice bien?, preguntó, aunque en el fondo sabía que había dado lo mejor de sí. Laura sonrió, su mirada llena de complicidad. No solo hiciste una buena presentación, Alejandro, te viste libre, eso es lo que realmente importa. Pero tan pronto como el alivio comenzó a establecerse, una nueva sombra se deslizó en su mente. La idea de que el jurado no había hecho preguntas sobre su investigación, un silencio incómodo que pesaba sobre su accionar. Entonces, sin previo aviso, Laura le reveló que había escuchado comentarios preocupantes sobre el futuro de su proyecto. Los murmullos de la comunidad científica eran más que solo desdén. Había rivalidades profundas y oposiciones en juego. El camino hacia adelante se oscurecía nuevamente. Alejandro se sintió abrumado, consciente de que estaba apenas comenzando. La lucha no terminó con su presentación, apenas se había intensificado. Y así, mientras la tarde se desvanecía, un sentido de urgencia se apoderaba de él. Debía prepararse para la batalla que se avecinaba. Las preguntas no solo eran sobre sus investigaciones, sino sobre quién era realmente y qué estaba dispuesto a hacer por su sueño. Con una determinación renovada, Alejandro supo que necesitaría toda su fortaleza y su ingenio para enfrentar la tormenta venidera. En ese instante hizo una promesa silenciosa, no solo a su madre y su legado, sino a sí mismo. No se rendiría. Lo que no sabía era que al seguir este compromiso, un nuevo desafío lo aguardaba.
uno que pondría a prueba no solo su intelecto, sino también su esencia misma. ¿Qué descubierta lo llevaría al límite de su resistencia? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Alejandro despertó en medio de la noche, bañado en sudor. El rostro de su madre parecía flotar frente a él, un anciano recordatorio de su motivación. La presentación había sido solo el primer paso de un camino lleno de bifurcaciones. Ahora, cada decisión podía llevarlo al éxito o a un abismo de incertidumbres. Se levantó de la cama, decidido a no dejar que el miedo le robara el sueño. Con respiraciones profundas, comenzó a anotar sus pensamientos. Cada palabra era un eco de sus miedos y esperanzas. Había insistido en un cambio en su investigación, un nuevo enfoque que podía estar en la línea del desarrollo que había presentado. Pero el temor a que fuera criticado de nuevo lo abrumaba. Sin embargo, la imagen de su madre lo empujó a seguir desarrollando sus ideas. Un descubrimiento puede cambiar vidas, se repitió como un mantra, mientras su mente funcionaba a 1000 por hora. Despertar sus ambiciones significaba también enfrentarse a sus propios límites. ¿Qué pasaría si se arriesgaba a ir más allá de lo conocido? Recordó las críticas de algunos de sus colegas, murmurando a sus espaldas. La presión de la comunidad científica era abrumadora, incluso peligrosa, y sus logros hasta el momento solo provocaban más dudas. En lugar de permitir que el miedo dictara su camino, decidió que sería su fuerza. Después de unos días de reflexión, Alejandro se armó de valor. Se propuso identificar nuevas áreas de investigación que se cruzaran con su trabajo. Pasó horas investigando, buscando artículos, notas y publicaciones que pudieran aportar algo fresco a su proyecto. Fue durante una de esas noches, absorto en un mar de información, cuando encontró un estudio antiguo que había sido ignorado por la mayoría. Algo dentro de él se encendió. Esa podría ser la clave que estaba buscando. El nuevo mapa de su investigación se fue dibujando en su mente, un hilo conductor que conectaba lo viejo con lo nuevo. Alejandro sintió como si cada elemento de ese estudio resonara con experiencias vividas en su propia vida. Se sentía cada vez más listo para probar sus teorías. Sin embargo, había algo más que debía confrontar: sus propios miedos. Se cuestionó si en verdad estaba preparado para enfrentar la posible desaprobación de sus colegas. Mientras se preparaba para la siguiente presentación, se dio cuenta de que la verdadera batalla era interna. Sería capaz de defender con vehemencia su nueva perspectiva. A pesar de la ansiedad, un destello de determinación iluminó su rostro. Sabía que apoderarse de su propio destino requería no solo voluntad, sino también la capacidad de aceptar el riesgo. Esa noche se adentró en un estado de concentración, desglosando cada punto, preparándose a fondo. Un nuevo desafío emergía. Alejandro había solicitado una reunión con 2 de los jurados más críticos, buscando un espacio para discutir su idea antes de someterla al resto. Fue un acto de valentía, pero también de estrategia. Se planteó como un ciclo, enfrentando la crítica antes de que llegara, en lugar de esquivarla. Cuando llegó el día, el aire cargado de tensión lo envolvió de inmediato. Se sentó en la sala, preparado, con sus materiales organizados. Una respiración profunda precedió a la primera palabra. Sin embargo, en la mesa, los rostros de sus interlocutores eran una mezcla de escepticismo y curiosidad. Cada pregunta que hicieron se convirtió en una oportunidad para demostrar que su trabajo había evolucionado y que él también, como persona, había crecido. Sí, había llegado el momento de enfrentarlo todo, y aunque sabía que el camino sería difícil, un nuevo camino se había vislumbrado. Lo que no podía anticipar era que ese mismo día llegaría una revelación que cambiaría la naturaleza de su lucha. Mientras se retiraba de la reunión, recibió un mensaje inesperado. Los ojos de Alejandro se abrieron al leerlo, un giro que prometía llevar su vida en una dirección que nunca había imaginado. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría el rumbo de su carrera? La respuesta se acercaba, pero la incertidumbre también se espesaba. Con la mente latiendo de emoción y temor, Alejandro supo que su camino apenas había comenzado. Alejandro contuvo la respiración mientras el mensaje se abría ante sus ojos. Era una invitación para presentar su nuevo enfoque en una conferencia internacional, un espacio donde la élite científica se reuniría para discutir avances en su campo. Lo que antes le parecía un sueño inalcanzable, ahora se convertía en una exigente realidad. Su corazón latía aceleradamente. Esta era la oportunidad de defender sus ideas y al mismo tiempo el escenario perfecto para exhibir sus temores. Durante los días siguientes, la erudición y la inseguridad danzaron en su mente, una batalla interna que se intensificaba con cada nuevo descubrimiento que hacía sobre su investigación.
Se sumergió en la preparativa de su presentación, esculpiendo cada frase, cada gráfico, cada dato como si fueran piezas de un rompecabezas cuya imagen completa aún no podía vislumbrar. Alejandro entendió que el verdadero desafío no solo radicaba en la presentación, sino también en el audaz acto de ayudarse a sí mismo a crecer. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, sus noches se llenaron de insomnio y cuestionamientos profundos. Los ecos de las críticas pasadas retumbaban en su mente, tentándole a desistir. Sin embargo, con cada intento de rendirse, recordaba la motivación que había sentido al buscar en ese estudio olvidado. Era el mismo deseo de cambiar vidas que había guiado a su madre. Su determinación se avivaba. Sabía que tenía la oportunidad de hacer eco de las esperanzas ocultas de muchos, incluida la suya propia. Un día, mientras revisaba su discurso, decidió compartir su progreso con su mentor. Costa, un académico conocido por su atinada opinión y severidad, no le había hecho las cosas fáciles. Para Alejandro, buscar su consejo era tanto un riesgo como una necesidad. En la reunión, la mirada inquisitiva de Costa lo intimidó un poco, pero también lo llenó de anticipación. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso firme hacia la aceptación que deseaba. Costa escuchó con atención, interrumpiéndolo a lo largo de la presentación con preguntas incisivas que desafiaban la solidez de su propuesta. Alejandro respondió con creciente claridad, encontrando seguridad en la base de su trabajo. Las dudas se dirigían hacia él como misiles, pero cada impacto era una oportunidad para reforzar su argumentación. Al final de la sesión, Costa lo miró directamente a los ojos. «Tienes un enfoque interesante, Alejandro, pero debes estar preparado para la resistencia que enfrentarás. La comunidad no siempre acepta lo nuevo con facilidad». Mientras salía de la oficina, las palabras de Costa resonaron como un eco persistente. Se dio cuenta de que el camino del descubrimiento personal no solo era sobre encontrar respuestas, sino también sobre tener la valentía para afrontar las consecuencias de defender lo que se cree. El día de la conferencia llegó, y Alejandro se sintió bañado en una mezcla de energía y desasosiego. El auditorio estaba atestado, los rostros ajenos observaban con curiosidad. La presentación no solo representaba su investigación, sino su propia metamorfosis. Con cada diapositiva, cada palabra escrita en el proyector, sentía que se despojaba de viejas inseguridades y se revelaba ante el mundo. Sin embargo, cuando terminó, el aplauso resonó vacío frente a su corazón. La tensa expectativa lo llevó a un nuevo dilema. Justo después de su charla, un grupo de expertos se acercó a él con miradas escrutadoras. «¿Estás seguro de que quieres continuar por este camino?», le susurró uno de los investigadores más críticos. Un sudor frío recorrió su espalda al enfrentarse a la tensión, una pregunta que parecía poner a prueba su valor y compromiso. La próxima etapa de su viaje decidía el rumbo de su vida. El eco de la pregunta retumbaba en sus pensamientos. Alejandro sabía que no había vuelta atrás. Se giró hacia los expertos, encontrando una voz firme en su interior. «Estoy seguro», respondió, y su corazón se llenó de un miedo nuevo, el temor a lo desconocido y la certeza de que lo mejor estaba por venir. Lo que no podía anticipar era que mientras salía, un correo electrónico apareció en su teléfono. Había sido seleccionado para recibir una mejora en su financiación, y el nombre del patrocinador dejó a Alejandro sin aliento. Era posible que este nuevo apoyo abriera puertas que jamás había imaginado. La respuesta, aparentemente prometedora, estaba a punto de desencadenar un desafío que pondría a prueba aún más su resolución. Alejandro respiró hondo, sintiendo como una mezcla de emoción y ansiedad envolvía su ser. La notificación en su teléfono lo había golpeado como un rayo inesperado. La mejora en su financiación podía ser el pilar que necesitaba para avanzar, pero también podía ser la cuerda que lo atara a expectativas aún más altas. Instantáneamente, su mente se llenó de preguntas. ¿Era realmente digno de este apoyo? Su trabajo, aunque novedoso, aún no había sido celebrado como él esperaba. Aprovechando la adrenalina, se dirigió a la sala de su oficina. Su entorno habitual pasaba desapercibido, ahora pintado de posibilidades. Con cada paso, se cuestionaba si estaba listo para enfrentar la presión que venía con aquel respaldo financiero. Las semanas anteriores le habían enseñado que el crecimiento personal puede ser un proceso solitario, y esta nueva oportunidad lo empujaba a explorar ese camino, aunque también le exigía confrontar sus miedos. Decidió programar una reunión con el patrocinador. La idea de hablar con alguien que podía influir en el futuro de su investigación lo llenaba de inquietud. ¿Cómo podía cautivar a una mente brillante que resistía innovaciones? Alejandro entendía que no podía simplemente llevar una línea comercial.
Necesitaba llevar la esencia de su proyecto, el fuego que encendía su pasión. Pero antes urgía preparar su mente y su discurso. Días después, al entrar en la oficina del patrocinador, cada objeto se sentía impresionante y amenazante. La decoración era elegante, marcando la diferencia entre su realidad y la de quien tenía poder sobre sus sueños. Se armó de valor, recordando las palabras de Costa. Su presentación comenzó, y mientras hablaba, sentía que cada palabra expandía su convicción. Sin embargo, los ojos penetrantes del patrocinador parecían evaluar no solo su propuesta, sino su tembloroso ser. Interesante enfoque, Alejandro, pero ¿qué sucede si tu método no es aceptado por la comunidad? La pregunta llegó como un golpe, haciéndolo tambalear momentáneamente. Su mente se agitó. ¿Acaso pensaba rendirse ante la primera crítica de una audiencia que ni siquiera había explorado su capacidad? Gracias a su preparación, pudo articular su respuesta. Mi objetivo es desafiar el statu quo. El avance real nunca es acogido con aplausos desde el comienzo. Estoy comprometido con mis convicciones y creo que a largo plazo los resultados hablarán por sí mismos. Los ecos de su defensa reverberaban en la habitación. Aunque el patrocinador siguió mostrando escepticismo, sentía que había dado un paso hacia adelante. Al concluir la reunión, el patrocinador lo abordó con un tono diferente. Me gusta tu determinación, pero no será fácil. Necesitarás rodearte de aliados que compartan tu visión y prepararte para una posible resistencia. Al salir, un sentimiento de euforia y desasosiego lo envolvió. Había sorteado el primer obstáculo, pero el camino apenas comenzaba. Mientras se dirigía a su laboratorio, no podía dejar de pensar en lo que le había dicho al patrocinador. Las palabras resonaban con un eco penetrante. La necesidad de aliados. Las horas se convirtieron en días, y cada minuto se sentía como un ladrillo en su camino hacia el desierto de la incertidumbre. Se dio cuenta de que para sostener su proyecto debía conectar con otros investigadores, abrirse a la colaboración y evaluar la resistencia que había en el aire. Al buscar en su red de contactos, aunque tenía amigos dentro de su círculo, comprendió que podía no ser suficiente. Uno de esos contactos era su amiga de la universidad, Valeria, especialista en relaciones públicas en la ciencia. Fruto de una conversación anterior, ella había expresado su interés en la investigación de Alejandro. Sería el momento adecuado para acercarse a ella y combinar fuerzas. Con la decisión firme, envió un mensaje a Valeria, planteando una reunión. La respuesta fue inmediata y entusiasta, pero había un trasfondo. Alejandro sentía que esta colaboración podía transformar su trabajo, llevándolo hacia nuevas alturas. Sin embargo, lo inquietaba si realmente era capaz de trabajar codo a codo con alguien de su magnitud, alguien con quien había crecido, pero que ahora tenía un enfoque diferente. Esperando su encuentro, se dio cuenta de que en esta nueva etapa no solo estaba buscando aliados, estaba desafiando su propia visión del éxito. Había llegado el momento de abrirse a lo inesperado y de abrazar la posibilidad de un nuevo aprendizaje. Pero en su interior, el temor susurraba. Estaría preparado para entregar parte de su autonomía en manos de otra persona. Mientras los minutos transcurrían hacia su reunión, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada, cuyo tema puso a prueba su cordura. Resultados del comité de revisión. Con el corazón en la garganta, Alejandro comprendió que sus próximos pasos podrían cambiarlo todo. La reunión con Valeria se fijó para la tarde, y Alejandro sentía como una mezcla de anticipación y nerviosismo lo envolvía. Había sido un tiempo desde que no trabajaban juntos, y su mente se llenaba de recuerdos de aquellos días, pero esta vez era diferente. El peso de las expectativas y su propio deseo de que su investigación despegara lo hacían sentirse vulnerable. La cafetería donde habían acordado encontrarse tenía una atmósfera familiar, pero cada mesa parecida se sentía como un recordatorio de sus ansias y miedos. Mientras la esperaba, repitió mentalmente las razones por las cuales la colaboración era necesaria. Valeria no solo aportaría su experiencia, sino que también podría articular el valor de su trabajo de una manera que él no había logrado. Era un refugio de sensatez en un mar de dudas. Cuando ella llegó, la calidez en su sonrisa inmediatamente alivió parte de su ansiedad. Se sentaron en una mesa cubierta con una mantelería de cuadros y el murmullo del café brindó una especie de protección a su conversación. «Hola, Alejandro.
Estoy emocionada por escuchar tus ideas, dijo Valeria con un tono entusiasta, que lo hizo sentir un poco más en confianza. Alejandro comenzó a exponer su proyecto. Utilizó cada palabra con cautela, consciente de que cada detalle podría representar una oportunidad de conectar o perderse en el aire. Describió su enfoque innovador y sus objetivos a largo plazo, esperando captar no solo su interés, sino también su pasión. Pero al llegar al punto donde discutía las posibles críticas y resistencias que enfrentaría, Valeria lo interrumpió. Es una idea potente, pero hablemos de cómo comunicarla. A la audiencia no le importa solo la ciencia, necesitan sentir lo que estás intentando lograr, dijo, haciendo énfasis con gestos enérgicos. ¿Quiénes son tus posibles aliados? ¿Cómo anticipas su reacción? La respuesta no era sencilla. En lugar de pensar estratégicamente, Alejandro se halló defendiendo su visión con mayor fervor. No puedo simplemente conformar mi trabajo para complacer a aquellos que podrían no entender su valor, replicó. Un silencio tenso ocupó el espacio entre ellos. Valeria arqueó una ceja. Entiendo tu frustración, pero el rechazo no es un indicador de tu valía. A veces, la comunicación efectiva puede preservar la esencia de tu trabajo al mismo tiempo que te acerca a aquellos a quienes quieres impactar. La percepción es parte de la realidad. Su postura era clara. Sabía cómo funcionaba el mundo de la ciencia en el que Alejandro quería incursionar. Mientras escuchaba, la necesidad de validación personal luchaba con la posibilidad de ceder en su postura. Durante años, había defendido la autenticidad de su trabajo, pero ahora se dio cuenta que había algo que podría ganar al rendirse y permitir que su perspectiva fuera refinada por otro. Lo que dices es cierto, concedió Alejandro, sintiendo cómo el dilema comenzaba a delinearse. ¿Era más importante permanecer rígidamente fiel a su visión o abrirse al realismo del impacto? El conflicto interno se intensificaba, y en ese momento comprendió que su viaje hacia el crecimiento profesional podía incluir la colaboración sin comprometer su esencia. La conversación continuó, y sus palabras fluyeron en una dirección diferente. Valeria le ofreció estrategias para presentar su proyecto a diferentes sectores del comité, enfatizando la importancia de identificar aliados en campos tangenciales. Mientras finalizaban la reunión, Alejandro sintió que había dado un gran paso. No solo había comenzado a visualizar un enfoque más colaborativo sobre su investigación, sino que también había enfrentado sus temores en torno a la injerencia externa en su proceso creativo. Al despedirse, Valeria lo miró a los ojos y le dijo: «Nunca te conviertas en una sombra de tu visión solo por miedo a la crítica. Lo que tienes es invaluable, y ahora debes aprender a compartirlo». Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro regresó a su laboratorio. Tenía la claridad de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un elemento esencial en su recorrido. Sin embargo, su mente estaba más ocupada pensando en el correo electrónico que había recibido antes de la reunión. Resultados del comité de revisión. Su corazón volvió a acelerar, recordándole que el futuro estaba a punto de ser revelado. ¿Qué pasaría si esos resultados no eran como esperaba? Estaba realmente listo para lo que pudiera venir. Volver al laboratorio después de su reunión con Valeria fue como regresar al lugar donde todo comenzó, pero esta vez Alejandro llevaba consigo una nueva perspectiva. Las paredes blancas, antaño estérilmente desprovistas de emoción, parecían ahora llenarse de posibilidades. Su mente, que solía estar atrapada en un ciclo de dudas, comenzaba a funcionar como un engranaje lubricado por la colaboración y el deseo de comunicar su visión de manera efectiva. Sentado frente a su computadora, el cursor parpadeaba en la pantalla en blanco. Alejandro sentía una mezcla de determinación entusiasta y un miedo latente a la crítica. La promesa de su proyecto parecía amenazada por esa misma ansia de ser entendido. Cerró los ojos un momento, tratando de recordar las palabras de Valeria. La percepción es parte de la realidad, resonaban en su mente. Ese día se propuso sentarse solo durante horas para desarrollar un nuevo enfoque sobre su presentación. En lugar de enfocarse únicamente en los datos y los hechos, pensó en la narrativa que rodeaba su investigación. ¿Qué historia quería contar? ¿Qué emociones necesitaba evocar en su audiencia para que el mensaje resonara? Mientras escribía, Alex no solo tomaba tareas científicas, sino que exploraba sus verdaderas motivaciones.
Se dio cuenta de que a lo largo de su carrera había estado tan obsesionado con demostrar su habilidad técnica que había dejado de lado la parte del corazón de su trabajo. El arte de comunicar su visión no solo dependía de la información, sino de su propia capacidad para conectar con quienes escuchaban. Fue entonces cuando una urgencia lo invadió. Se levantó abruptamente y se apresuró a la pizarra blanca, que llenó de notas y graficaciones caóticas que representaban, de un lado, su enfoque técnico y del otro lo que aspiraba a comunicar sobre su trabajo. Llenó cada centímetro de la superficie con palabras que irradiaban pasión, éxito, impacto, humanidad, conexión. Cada palabra que añadía se volvía un ladrillo en un puente hacia su audiencia. Empezó a recibir un flujo de ideas de cómo podría conectar con críticos y colaboradores. Los entendió como seres humanos. ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Qué los motivaban? Se sentía como un explorador en un nuevo mundo, donde la empatía se integraba con la ciencia. Sin embargo, mientras sus pensamientos se centraban en estas nuevas estrategias, una sombra de inseguridad cruzó por su mente. ¿Sería suficiente? Descubrir cómo comunicar su trabajo era solo una parte del reto. El verdadero desafío sería presentar su investigación ante el comité. La hipersensibilidad hacia la crítica que una vez lo había hecho titubear comenzaba a hacerse evidente. Esa tarde se vio a sí mismo cuestionando si realmente podría aceptar un resultado desfavorable y cómo eso lo afectaría a nivel personal y profesional. Su mente divagaba entre las escenas de éxito y de fracaso. Sin embargo, esto también lo llevó a una resolución. No permitiría que el miedo al rechazo lo paralizara nuevamente. Con cada día que pasaba, Alejandro comenzaba a forjar una nueva versión de sí mismo, más audaz y abierta a la vulnerabilidad. Su compromiso de presentar su trabajo de manera auténtica y eficaz había adquirido un nuevo sentido. Sabía que el resultado del comité se avecinaba como una prueba crucial. Pero también estaban las palabras de Valeria, reafirmando su valor. No era solo un científico, se estaba convirtiendo en un comunicador. Finalmente, con una lista de puntos estratégicos y un prototipo de presentación frente a él, Alejandro sintió que había hecho un progreso significativo. Sin embargo, su mente se resistía a encontrar tranquilidad. Lo que aún no sabía es que la respuesta del comité no sería el único desafío que enfrentaría. Aún quedaba el temido momento en el que tendría que confrontar a aquellos que pueden no entender su visión. Momentáneamente, el miedo a esa confrontación se sentía como una sombra al acecho. Fue en ese instante de reflexión que el timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. El identificador mostraba el nombre de su mentor, el Dr. Gómez. La inquietud se instaló nuevamente en su pecho. ¿Qué querrá ahora?, pensó mientras contestaba la llamada. Su voz sonaba tensa pero decidida. Alejandro, necesitamos hablar sobre tu presentación. Ha surgido un asunto inesperado, dijo el Dr. Gómez del otro lado. La inquietud se transformó en helada anticipación. Estaba claro que algo importante se aproximaba. Sin saberlo, Alejandro se encontraba en la antesala de otra transformación, donde sus decisiones serían puestas a prueba una vez más. La voz del Dr. Gómez resonaba en su mente como un eco insistente. Alejandro intentó calmar su respiración, pero la expectativa le llenaba el estómago de un nerviosismo palpante. Mientras el mentor continuaba hablando, Alejandro se obligó a centrar su atención en sus palabras, intentando descifrar la gravedad del asunto. Hay un proyecto paralelo que está ganando tracción en la institución, explicó el Dr. Gómez. Tu presentación fue mencionada en una reunión del equipo directivo. Algunos miembros están cuestionando la dirección del enfoque. Temen que esté más centrado en la narrativa que en la ciencia pura. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Aquella mezcla de validación por el interés de su trabajo y la incertidumbre que acompañaba cada palabra lo abrumó. En su mente, una tormenta de dudas comenzaba a formarse. Debes prepararte para argumentos en contra. Quizá incluso haya quienes intenten socavar tu visión. Recuerda lo que hablamos sobre resistir la crítica, continuó el Dr. Gómez con firmeza. Es el momento de demostrar no solo tu valía científica, sino también cómo puedes responder a esos desafíos. Las palabras de su mentor se filtraron en su mente mientras él reflexionaba sobre las vulnerabilidades que había comenzado a forjar.
El laberinto de sentimientos contradictorios se interponía entre su deseo de comunicar y su impulso de protegerse. Alejandro se sintió como un artista convencido de que su obra era un reflejo de su alma, pero el miedo a las críticas se transformaba en un lienzo de dudas que oscurecía su creatividad. A medida que colgó, su mente se saturaba de posibilidades y estrategias. El motín emocional se convertía en combustible, pero también en un peso que lo mantenía anclado. Pasó la noche revisitando su presentación, ajustando gráficos y datos, convencido de que debía reforzar su base científica ante cualquier obstáculo que se le presentara, pero cada corrección lo alejaba de la conexión emocional que había cultivado. Por la mañana, en el laboratorio, Alejandro se encontró frente a su pizarra, ahora desequilibrada entre el rigor científico y la narrativa persuasiva. A pesar de sus esfuerzos, sentía que había una lucha constante dentro de él. ¿Debería ser un científico estricto o el comunicador apasionado que aspiraba a ser? Con cada palabra, cada diagrama que añadía, se sentía como si estuviese eligiendo entre su verdadera esencia o la aceptación del colectivo. A medida que avanzaba el día, tomó la decisión de organizar una reunión informal con un grupo selecto de colegas, buscando retroalimentación honesta. No podía prolongar la tormenta interna. Su búsqueda de aceptación y validación no debería pasarse por alto. Esperaba que este pequeño grupo fuera capaz de ofrecerle la claridad que necesitaba. El momento de confrontar sus miedos estaba más cerca. Sin embargo, cuando comenzó a reunir sus notas y esquemas con la esperanza de afinar su enfoque, su mente se llenó de una incomodidad creciente. Los rostros de aquellos que podrían desestimar su esfuerzo lo atormentaban. Estaba claro que debía prepararse para rebatir sus opositores con argumentos sólidos, pero ¿realmente podría defender su enfoque sin negar su pasión? Mientras trabajaba en su presentación, se dio cuenta de que no solo estaba preparando información para el comité, sino que se estaba armando de valor para lidiar con su inseguridad. Y de pronto, al revisar su material, se topó con una idea que había olvidado, un experimento que había realizado un año atrás, un pequeño destello de descubrimiento que podría iluminar su argumento. Aunque no era central, podía ser el ejemplo perfecto para ilustrar su punto. Emocionado, Alejandro comenzó a trabajar en un nuevo formato que combinara todos sus esfuerzos. Pero mientras lo hacía, una sombra emergente de esta revelación lo hizo vacilar. Esa fragilidad que había comenzado a descubrirse también traía consigo el temor a la exposición total de su ser. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse más, el sonido insistente del teléfono lo sacó de su trance. Era otro mensaje del Dr. Gómez. Alejandro, deberías considerar hacer ajustes sobre el enfoque. La división está más tensa de lo que imaginabas, decía el texto. Su corazón se aceleró. En ese momento, la sensación de peligro inminente se hizo palpable, y con ella, la urgencia de aceptar quién era realmente como científico y comunicador. La verdad se refrendaba en su mente. La presentación se convertía en su arena personal, un escenario donde sus miedos y esperanzas se fusionarían en un solo relato. El momento de la decisión se acercaba, y con él, el desafío no solo era comunicar, era abrazar su propia vulnerabilidad. Mientras se preparaba para su encuentro, Alejandro sabía que este camino lo conduciría a un punto de inflexión, donde tendría que decidir qué tipo de líder quería ser. Las palabras del Dr. Gómez resonaban en su mente. ¿Estás dispuesto a defender lo que realmente eres? Con cada latido, la tensión aumentaba. Una revelación estaba a punto de desenrollarse, y Alejandro se preparaba para lo inevitable. La curiosidad lo invadía. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para ser auténtico en su búsqueda? El día de la reunión llegó, y Alejandro sintió que el ambiente estaba cargado de expectación. Se reunió con su grupo de colegas en una sala de conferencias pequeña, con las paredes revestidas de blanco y una pizarra repleta de fórmulas y diagramas que él mismo había elaborado. Era su refugio, pero al mismo tiempo, aquel espacio contenía la presión de su autodefinición como científico. Con el corazón en la garganta, ocupó su lugar al frente, el proyector iluminando la pantalla. Sus compañeros, unos conocidos, otros simplemente colegas, le dirigieron miradas de curiosidad. Aquel era el momento que había estado esperando, pero al mismo tiempo temía lo que surgiría en la conversación. Comenzó su presentación con una narrativa breve sobre su pasión por la ciencia y cómo esa pasión había dado forma a su propuesta. A medida que describía su trabajo, sus palabras fluyeron con la confianza que había esbozado en su mente. Sin embargo, cuando tocó temas que involucraban decisiones éticas en la investigación, sintió que algunos rostros se tornaban escépticos. ¿Qué te hace pensar que una narrativa será suficiente para convencer a un comité centrado en datos concretos,
interrumpió uno de sus colegas, Marta, con un tono directo. Las palabras se deslizaron por la sala como un cuchillo afilado. Alejandro sintió que se encogía, pero también que la oportunidad de respuesta lo llamaba. Respiró hondo y en lugar de cerrar su mente ante la crítica, la incorporó a su enfoque. En realidad creo que los datos y la narrativa no son opuestos, sino aliados. Las historias nos conectan con el porqué de la ciencia. Esta no vive en el vacío, sino que se alimenta de experiencias humanas, porque, al final, el impacto de nuestro trabajo radica en su capacidad de resonar en las vidas de otros. Con cada palabra, sintió que se acercaba más a su verdad interna. Alejandro notó cómo la expresión de su audiencia comenzaba a suavizarse. Algunos colegas asintieron, mientras que otros se mantuvieron en su escepticismo, pero algo dentro de él se encendió. Un nuevo sentido de propósito lo empujó a entrar en un espacio que antes había temido, la vulnerabilidad. Fue entonces cuando, en lugar de esquivar preguntas difíciles, comenzó a formular respuestas que revelaban no solo su trabajo, sino su propio viaje emocional como investigador. Entiendo que mi enfoque puede ser visto como frágil, quizás incluso convencional, pero detrás de cada dato hay una historia por compartir, una historia que podría inspirar nuevas investigaciones. La ciencia se alimenta de curiosidad, la misma curiosidad que nos acecha a todos y que nos mueve a preguntar y a investigar, expuso, despojado de defensas. Los rostros cambiaron. Algunos comenzaron a reflexionar, otros estaban visiblemente intrigados. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ceder. De acuerdo, pero una historia sin datos sólidos es solo eso, una historia. ¿Cómo planeas presentar la rigurosidad científica que nos exigen?, preguntó otro colega. Alejandro sintió que la presión aumentaba. La crítica se agolpaba, pero recordaba las palabras del Dr. Gómez. Era momento de reafirmar su posición. Lo que voy a presentar no es un relato vacío. Tomé mis hallazgos, mis gráficos, y los uní a la narrativa para crear una visión que capture tanto el contexto científico como su impacto en la sociedad. El ambiente cambió lentamente. El debate se tornó más activo, con voces a favor y en contra de su enfoque. Cada argumentación desataba más energías dentro de él. Sin duda, había deshecho un poco de su miedo, incluso si era solo momentáneamente, pero su desafío no había hecho más que comenzar. Mientras cerraba la reunión, sintió un rayo de determinación surgiendo de su interior. Había revelado una parte de su ser que durante mucho tiempo había mantenido oculta, y al hacerlo había comenzado una transformación. Pero a medida que caminaba hacia su oficina, una inquietud persistente permanecía en su mente. Las preguntas que había dejado sin respuesta se agitaban en su interior, y un dilema se formaba. ¿Podía reconciliar sus dos mundos, el del rigor científico y el del relato emocional, de una manera que resistiera la presión de su entorno? Alejandro se sentó en su escritorio, la lapicera en mano, contemplando lo que venía. Era el momento de trazar un nuevo rumbo, de fusionar su amor por la ciencia con el deseo de contar su historia. Pero en el fondo, una sombra seguía acechando. Aún había desafíos que enfrentar, y no todos serían tan comprensibles como sus colegas. Con esos pensamientos pulsando en su mente, se armó de valor para dar el siguiente paso. El camino sería arduo y lleno de fricciones, pero Alejandro sabía que debía enfrentarlo con firmeza. Su viaje apenas comenzaba. ¿Podría lograr la valiente unión entre sus dos pasiones y salir victorioso, o se vería atrapado en el dilema de la autenticidad? Alejandro se encontraba de pie en la sala de conferencias, su corazón latiendo con fuerza. La atmósfera estaba cargada de expectación, y el murmullo de voces a su alrededor se tornaba en un zumbido indescriptible. Sabía que este encuentro era el punto culminante de su travesía personal y profesional, su oportunidad para demostrar no solo su valía como científico, sino también la madurez que había adquirido a lo largo del proceso. Al iniciar la presentación, sintió cómo las palabras comenzaban a fluir de manera natural. Decidió incorporar las críticas recibidas en su anterior reunión, utilizando cada pregunta como un trampolín para argumentar su postura. Mencionó el descubrimiento que había dado un vuelco a su enfoque, atando sus hallazgos a la historia que había pulsado en su corazón desde el inicio. En cada gráfico proyectado, no solo veía números, sino también el esfuerzo de sus noches insomnes, el legado de su madre, y el apoyo incondicional de Laura y Valeria. La sala capturó su energía. Por primera vez, no se sintió pequeño ante la mirada del jurado. Se sintió conectado.
apenas separado por la distancia física de sus colegas. El escepticismo que inicialmente había enfrentado se transformó, al menos en parte, en curiosidad. Cada vez que un miembro del jurado levantaba la mano para hacer una pregunta, Alejandro respondía con una convicción renovada, armándose de datos y de la narración que había trabajado conjuntamente. Sin embargo, no fue hasta que una de las evaluadoras lo interpeló sobre el impacto de su trabajo en la vida real, que sintió verdaderamente su transformación. ¿Cómo esperas que tu investigación realmente marque la diferencia en el mundo?, le preguntó, con un aire de desafío que podría haber hecho tambalear a cualquiera. En lugar de encontrar la respuesta en las cifras, la imagen de su madre resurgió en su mente, y entendió que su propósito no era solo académico, sino profundamente humano. Mi objetivo es demostrar que la ciencia puede ser un motor de cambio, respondió, su voz firme y clara. Cada dato que comparto puede ser el inicio de un descubrimiento que impacte vidas. Ello no lo digo solo porque me apasiona la investigación, sino porque creo en la responsabilidad que tenemos como científicos. Mi legado y mi investigación deben reflejar nuestra humanidad, y es ahí donde todos podemos unirnos. El eco de sus palabras se desvaneció en la sala, dejando a su auditorio pensativo. Alejandro sintió que el peso de las expectativas que había llevado sobre sus hombros comenzaba a disiparse. Cada respuesta y cada idea que compartía era un paso a su calificación como investigador, pero más importante aún, hacia su validación como persona. Cuando finalizó su presentación, un aplauso cortante rompió el silencio. Este no era solo un reconocimiento de su trabajo, era el aplauso de sus expectativas, de sus temores enfrentados y de la valentía recuperada. Ahora sabía que su historia no quedaría relegada a un rincón, viviría en las mentes y corazones de otros, ampliando su impacto. Al salir de la sala, se sintió iluminado. No solo había presentado su investigación, sino que había demostrado su crecimiento. Era consciente de que haberse abierto al riesgo emocional había llevado su trabajo a un nivel inesperado, consolidando su lugar en la comunidad científica en la que siempre había deseado pertenecer. Las noticias sobre los resultados no tardaron en llegar. Recibió la confirmación de que su investigación era digna de apoyo, y con ello, la oportunidad de llevar su trabajo un paso más allá. Alejandro sentía que finalmente había encontrado una voz que no solo abogaba por su pasión científica, sino que también evocaba el eco de sus ancestros y sueños. Una semana después, se reunió con Laura y Valeria para celebrar. «Lo lograste, Alejandro», dijo Laura, su orgullo palpable. «Es el resultado de todo lo que has enfrentado». «Así es», añadió Valeria. «Has demostrado que podemos unir ciencia y narrativa sin renunciar a nuestra autenticidad». Los tres compartieron risas y reflexiones, y Alejandro sintió que había cosechado no solo un triunfo profesional, sino también un profundo lazo de compañerismo. Mientras observaba por la ventana, el horizonte se teñía un color diferente. La lluvia había dado paso a un nuevo amanecer. Alejandro sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de posibilidades. Había aprendido a ser valiente en su vulnerabilidad, y aunque sabía que los retos seguirían surgiendo, se sentía preparado para enfrentarlos. No esperó un segundo más para compartir esta historia, para inspirar a otros a buscar su propia voz, a indagar en sus propias pasiones, pero sobre todo, a recordar a aquellos que fueron su fuerza. Al mirar el horizonte, había un solo deseo que ahora lo guiaba. No quería que su legado se ahogara en el silencio. Quería que resonara y trascendiera a través de cada vida que tocara. Con este nuevo sentido de propósito y realización, Alejandro decidió escribir un libro que documentara no solo su investigación, sino también la lucha por unirse a su voz auténtica. Sabía que tenía una historia que ofrecer al mundo, y esta vez se proponía hacerlo sin reservas. Ahora que había hallado el equilibrio entre su pasión y la comunidad, comprometió su futuro al servicio del conocimiento. Lo había alcanzado. Su sueño estaba ahora a su alcance. Esta es la lección que destaca. Ser auténtico no es solo un acto de valentía, sino el primer paso hacia el verdadero reconocimiento, tanto personal como profesional. Así se atravesaron barreras y se construyeron puentes en su vida. Y tú, querido espectador, no esperes más, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán tu propio viaje de transformación. Deja un me gusta ahora, porque cada pulgar arriba alimenta el algoritmo
y permite que más personas se beneficien de estas lecciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu opinión es valiosa y forma parte de esta comunidad vibrante. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es lo que los verdaderos fans de historias de superación personal deben hacer. No esperen ni un segundo más. Es el momento de mostrar su apoyo.